Asimismo, se estarán preguntando, ¿cómo puedo hacer yo una aplicación sencilla y cómo la puedo subir yo a la nube? Súper fácil, ustedes no se preocupen. Esta guía fue diseñada para que los guíe paso a paso de la mano de Microsoft Learn. Así es importante mencionar que aquí en la esquina inferior derecha están las ligas a cada uno de los módulos para que ustedes inicien. Así que comencemos. Yo voy a hablarles un poquito más sobre .NET y C Sharp. Y bueno, se estarán preguntando, ¿qué puedo construir yo con .NET? Ustedes pueden construir un mar de proyectos increíbles con la ayuda de .NET, como por ejemplo aplicaciones móviles utilizando Xamarin, Maui, aplicaciones de escritorio, formularios, WPF, aplicaciones web, microservicios y APIs, aplicaciones de consola y muchísimos proyectos increíbles, como pueden ver. Y bueno, se estarán preguntando, ok, ya aquí estoy con la guía y todo, pero ¿cómo inicio? ¿Cómo puedo iniciar a aprender? Bueno, este es el primer paso para que ustedes puedan iniciar a aprender en el módulo de Escribe tu primer código en C Sharp, en el cual ustedes van a aprender los fundamentos del lenguaje de programación en C Sharp. Así que vamos a ver un poquito más. ¿Qué más van a aprender ustedes? Aparte de escribir su primer código en C Sharp, van a escribir su código en consola, a diagnosticar errores, y también van a aprender un poco más sobre sintaxis de C Sharp. Bueno, todos estos módulos y ejercicios fueron creados para que ustedes tuvieran la mejor experiencia de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Para que ustedes puedan aprender los conceptos a la par de ejercicios prácticos como tareas, y asimismo, esto es súper importante, no van a tener la necesidad de descargar absolutamente nada en su ordenador. O sea, ustedes van a poder programar desde el navegador, desde la plataforma de Microsoft Learn, así que está increíble. Y bueno, por ejemplo, aquí como podemos ver en nuestro lado derecho, aquí tenemos un mensaje que podemos ver a continuación. Esto es más que nada, si yo quisiera mandar un mensaje, que realmente puede ser cualquier mensaje, pero en este ejemplo es felicidades, escribiste tus primeras líneas de código. Estamos utilizando como que behind the scenes, detrás de escenas, unos paquetería en C Sharp, que esto es muy importante. Este es un ejemplo de lo que ustedes van a aprender dentro de esta guía. Y bueno, ya aprendí los fundamentos básicos de C Sharp. Ahora, ¿qué sigue? Con este otro módulo que estamos viendo aquí en pantalla, ustedes van a aprender a construir un API web en solo 5 líneas de código. Y bueno, ¿qué más voy a aprender en este módulo? Vas a aprender a crear un API, a añadir rutas, manejar lectura y escritura para aprender a manipular el API, añadir Swagger para autodocumentar el API, que esto es súper importante para todas las personas que somos programadoras, el tener una muy buena documentación de todos los proyectos que hacemos. Esto nos va a simplificar más la vida. Y bueno, en este otro ejemplo que tenemos aquí, como pueden ver en nuestro lado derecho, tenemos un constructor y este mismo está instanciando la aplicación, y ya en la línea 3 es cuando definimos las rutas y corremos el API. Así de rápido tenemos nuestro API en solo muy poquitas líneas de código. Y bueno, en este otro ejemplo que tenemos aquí escrito en C Sharp, tenemos aquí, como pueden ver, muchísimas peticiones HTTP. Así que este ejemplo más que nada es para que ustedes se sigan familiarizando con lo que viene siendo la creación de un API, con todas las operaciones CRUD y demás. Lo primero que hacen ustedes va a ser mapear las peticiones HTTP utilizando la respuesta JSON predeterminada, los parámetros de rutas y el cuerpo serializado. Ok, digamos, basándonos en el ejemplo anterior, que si se llegaron a observar un poquito, tenía como que pizzas, así que basándonos en esto, digamos que yo ya construí mi aplicación y es una pizzería. Ok, y ahora quiero que todo el mundo la vea. ¿Cómo voy a hacer todo esto? Pues ustedes no se preocupen, en este módulo se les va a explicar paso a paso cómo ustedes pueden subir su aplicación web a la nube de Azure. Así que, ¿qué más van a aprender en este módulo? Las características de Azure App Services, el escalado automático, el despliegue de slots y los planes de App Services. Esto es muy importante porque se maneja diferentes costos dentro de la aplicación. Hay gratuitos y hay de diferentes costos, todo basándose en acuerdo a las necesidades de ustedes y de su aplicación. Y por último, van a aprender a cómo pueden subir ustedes una aplicación web utilizando Azure Cloud Shell. Este mismo está dentro de la aplicación de Azure, y Azure Click, que se encuentra fuera de la plataforma de Azure.
Así que, bueno, en este otro ejemplo estamos utilizando Azure Cloud Shell para instalar más que nada .NET Core. Como pueden ver aquí en el lado derecho, aquí están los comandos y esos mismos comandos ustedes los pueden utilizar en Azure CLI y localmente. Y bueno, también en este otro ejemplo, como podemos ver en pantalla, estamos utilizando Azure CLI para subir nuestro proyecto y después de haber comprimido nuestro sitio web. Aquí, como pueden ver, están todos los comandos. Increíble. Así que para recapitular un poquito, ya aprendieron un poquito más, en esta ya van a aprender un poquito más sobre los fundamentos de C#, sobre cómo manejar, cómo pueden crear y manejar las rutas de API y también cómo pueden subir su página web utilizando Azure. Así que, pues increíble, les agradezco su tiempo, gracias por su atención y regresamos contigo, Graucia. Solo para actualizar a la gente que está haciendo algunas preguntas en chat. Algunos enlaces yo intenté aquí también, pero no está funcionando. Pero me voy a hablar con la gente que creó este slide de presentations para que, puedo después de esta charla compartir con todos ustedes, ¿ok? Buenísimo. Entonces vamos a hablar con respecto a Node.js y JavaScript. Podemos mirar que tenemos aquí un guía. Mira, esta presentación es solamente un guía de cómo se puede seguir hasta, por ejemplo, yo no tengo ningún conocimiento, por ejemplo, de C Sharp, Node.js, Python, por ejemplo, donde yo puedo, por ejemplo, yo quiero entrar adentro de Microsoft Learning. Entonces, ¿cuál será, por ejemplo, primer curso que yo tengo que hacer para aprender esta lenguaje de programación? Entonces, este es solamente un guía. Entonces, después de esta charla, si quieres, puede agregarme adentro de Twitter y me voy a pasar todos los enlaces correctos para ustedes, ¿ok? Buenísimo. Entonces, vamos a hablar aquí ahora sobre C Sharp. Perdón, sobre Node.js. Entonces, ¿qué lo puedo, por ejemplo, crear con JavaScript? Entonces, yo puedo, por ejemplo, crear desde aplicaciones web, móviles o de escritorio, usando multiplataformas, hasta mismo Progressive Web Applications con PWA. Sorry, perdón, mi perro intentando entrar en mi cuarto ahora, perdón. ¿Qué tipo de experiencias puedo desarrollar dentro usando, por ejemplo, Node.js JavaScript? Yo puedo, por ejemplo, crear sitios web de contenidos, desde, por ejemplo, blogs, portfolios. Podemos también, por ejemplo, crear, por ejemplo, sitios web de comercio electrónico, por ejemplo, pagos, localización también. Podemos, por ejemplo, también crear, por ejemplo, aplicaciones inteligentes con aprendizaje automático usando inteligencia artificial o hasta mismo IoT. Hasta mismo durante Microsoft Build, con la charla de Satya Nadella, durante todo Microsoft Build ustedes van a mirar muchas charlas hablando con respecto al uso de algunos servicios cognitivos, como se puede usar muchos servicios cognitivos de Azure integrados con inteligencia artificial. Entonces, después se puede mirar web sitio de Microsoft Build con respecto a las charlas que vamos a tener durante todo Microsoft Build en los próximos 2 días. Y también podemos crear aplicaciones inmersivas, porque ahora estamos viviendo una época que toda la gente está hablando de metaverso. Entonces, podemos también crear usando, por ejemplo, con computación espacial. Hasta también aplicaciones de entretenimiento, usando audio, video, juegos, porque hay muchos paquetes en JavaScript que se puede crear juegos, cositas con respecto al audio también, usando algunos paquetes específicos de JavaScript. Y adentro de JavaScript, nosotros podemos crear aplicaciones de pila web completa con ella. Podemos desde crear, por ejemplo, aplicaciones front-end usando Smart Applications, back-end usando, por ejemplo, el servicio
de Azure chamado Azure Functions, usando en la parte de backend Node.js, e com a parte da base de dados usando Azure Cosmos DB. O que seria Azure Cosmos DB? Azure Cosmos DB é um serviço de Microsoft en Azure, donde se pode usar, por exemplo, base de dados não relacionados, assim que se pode usar, por exemplo, JSON, documentos para integrar tu base de dados. Assim que dentro da plataforma de Microsoft Learning temos, por exemplo, para a gente que não sabe aqui, os estudantes ou a gente que esteja mirando esta charla aqui, dentro de Microsoft Learning temos um treinamento grátis sobre como se pode criar, por exemplo, uma aplicação, uma single page application, uma aplicação de uma sola página, usando React e JavaScript. Então, o que se vai aprender dentro deste treinamento, por exemplo, como criar, por exemplo, uma aplicação para application, como se pode definir, por exemplo, um componente, como se pode usar o JSX, por exemplo, como se pode importar um componente, como se pode renderizar este componente também. Outro treinamento muito importante, por exemplo, eu criei minha Spark Application usando, por exemplo, React com JavaScript. Qual será meu próximo treinamento que eu tenho que fazer dentro de Microsoft Learning? Então, temos aí um outro treinamento que se chama Publique sua aplicação React usando Azure Static Web Apps. Para as pessoas que não sepam aqui, Azure Static Web Apps é um serviço de Azure onde se pode implantar tu aplicação de maneira gratuita usando a nuvem Azure. Então, dentro deste treinamento, se vai usar, por exemplo, como se pode usar este serviço dentro de Visual Studio Code. Outro treinamento muito importante porque especialmente para a gente que seja desenvolvedor ou desenvolvedora, temos que lidar com APIs. Então, temos também um treinamento com respeito a como se pode criar uma API usando integrado com o serviço de Azure Static Web Apps, pero usando Azure Functions. Então, dentro deste treinamento, você vai aprender, por exemplo, o que é uma API sem servidor, como se pode implementar uma API sem servidor com Azure Functions e como se pode administrar a API sem servidor com Azure Static Web Apps usando justo dentro de Visual Studio Code. E outro muito importante treinamento, principalmente para a gente que queira aprender um pouquinho mais sobre Node.js, é a criação de uma API web com Node.js Express. Então, dentro deste treinamento, você vai aprender, por exemplo, o que é Node.js, como se pode começar a criar aplicações dentro de Node.js, como se pode também criar e persistir dados usando, por exemplo, Node.js em conjunto com Express. E podemos mirar um pouquinho adentro do que podemos mirar adentro deste treinamento. Você vai aprender a como criar uma API, a como importar um framework, como instanciar esta aplicação, como se pode estabelecer, por exemplo, uma porta, como se pode definir uma ruta e assim iniciar um servidor. Então, você vai aprender desde os princípios hasta a parte intermédio de Node.js. Pero depois que eu aprendi todos os conceitos muito importantes de JavaScript em conjunto com alguns serviços importantes de Azure, como por exemplo Azure Functions, Azure Static Web Apps, agora eu necessito manipular dados. Então, temos um treinamento para isto, como se pode almacenar e consultar dados em Cosmos DB desde uma aplicação de Node.js. Então, este treinamento é perfeito, porque aí você vai aprender a como manipular tua aplicação em Node.js em conjunto com outro serviço de Azure chamado Azure Cosmos DB e a implantar a nuvem. Agora vamos falar um pouquinho mais de um guia de como se pode aprender Python dentro de Microsoft Learning. Então, primeiro, onde eu posso usar Python? Se pode usar Python de diferentes maneiras. Podemos usar Python desde scripting, em desenvolvimento web, podemos usar também para a internet das coisas, para aprendizagem automático e ciência de dados e muito mais. Principalmente a parte de aprendizagem automático, porque há muita gente usando agora Python
para aprender las cuestiones de Machine Learning, cómo se puede usar Data Science, como dice, por ejemplo, abrió en the behind the scenes, cómo se puede usar esta lenguaje dentro de Machine Learning, hasta mismo de ciencia de datos. Entonces, aquí podemos mirar una ruta de aprendizaje de Python. Es un entrenamiento de más o menos 4 horas, donde se puede aprender, por ejemplo, desde cómo se puede integrar notebooks para ejecutar tu código, aprender desde los fundamentos para principiantes de Python hasta la administración, por ejemplo, de proyectos. Entonces, como resumen, se puede, por ejemplo, dentro de este entrenamiento de casi 4 horas de Python dentro de Microsoft Learning, você vai aprender, por exemplo, com respeito ao uso de notebooks, que são e como se podem ajudar a codificar, a documentar, escrever programas em Python. Você vai aprender também sobre elementos centrais de Python, tipo de dados, manejo de errores, controle de flujos e administrar com projetos e dependências. Então, é um treinamento gratuito y muy complejo, porque mira, tenemos eso totalmente gratuito adentro de Microsoft Learning. Si vas a mirar, por ejemplo, adentro de otra plataforma paga, no vas a pagar menos que $100, por ejemplo. Pero aquí hay todo gratuito para todas las personas, de manera gratis para todas las personas que quieran aprender Python. Y la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, adentro de Microsoft Learning, eso es muy importante de hablar con todas las personas aquí, no necesita, por ejemplo, bajar ninguno a IDE para aprender a manejar algunas lenguajes de programación. Porque adentro de Microsoft Learning tenemos, por ejemplo, algunos laboratorios donde se puede empezar a codificar sin la necesidad de bajar nadie. Por ejemplo, yo soy un estudiante, pero yo no tengo un credit card, por ejemplo. Entonces, adentro de Microsoft Learning tenemos algunos boxes, algunas cajitas donde se puede usar algunos servicios de Azure de manera gratis. Entonces, es muy importante de aprender lenguajes, hasta mismo aprender algunos servicios integrados con estos lenguajes de manera gratis. Adentro de este entrenamiento de Python, hay un programa que se va a aprender, como por ejemplo, cómo convertir un parsec en años luz. Entonces, hay muchos programas, a todo momento se va a aprender a codificar en Python, desde las partes fundamentales hasta la parte más avanzada del entrenamiento. Y todo funciona en la web. Entonces, también tenemos entrenamiento de Python, de cómo se puede crear aplicación web API usando Python en Flask. Entonces, se va a aprender a crear un web sitio en Python, pero integrado con otro servicio cognitivo llamado traductor, donde se va a traducir una parte de texto adentro de este programita y después implantar en la nube usando Azure. Entonces, adentro de este entrenamiento, se va a aprender a crear una API, a cómo hacer importes, cómo importar, por ejemplo, el paquete de Python llamado Flask, cómo se puede definir una ruta y cómo se puede devolver una respuesta. Aquí también podemos mirar un poquito más adentro de que se pasa de ese entrenamiento de Python. Como se puede mirar aquí, está integrado con Python, con paquete de Flask y conjunto también con una respuesta, por ejemplo, de Python usando aquí la parte de Translate, que es traductor, que es un servicio cognitivo de inteligencia artificial de Microsoft, para que se pueda traducir algún texto de manera automática. Entonces, en sumario, podemos mirar aquí algunos guías de cómo se puede crear
perdón, desde cómo se puede estudiar usando la plataforma gratis de Microsoft Learning. Por ejemplo, yo me gustaría ser una persona desarrolladora en C Sharp. Entonces, Abreu Ureña demostró para nosotros aquí que tenemos un guía que se puede empezar desde las partes de los fundamentos del lenguaje hasta la parte intermediaria y hasta mismo implantar tu aplicación en la nube usando Azure App Service. En la parte de JavaScript, no, yo me gustaría de trabajar con JavaScript, con Node.js. No hay problema, tenemos un guía de entrenamiento gratis para seguir también a estudiar JavaScript y también para Python. Si quieres saber un poquito más con respecto a este guías, creo que alguna persona en chat va a poder compartir. En la verdad, yo me voy a intentar hablar con la gente que creó estos slides para poder sanar cualquier duda que tiene con respecto a este, a esta charla. Ahora me voy a hacer como sea un open mic para la gente para contestar algunas preguntas. Me voy para de compartir la pantalla. Déjame ver el chat. Qué bueno, pasaron la lista de enlaces al final de la sesión. En la verdad, no, Kevin. Los enlaces están quebrados, así que me voy a hablar con la gente que creó los slide presentations para pasar los enlaces correctamente. Si quieres, me voy a compartir aquí mi cuenta de Twitter. Es @glaucia_lemos 86. Y después se puede agregarme en Twitter porque me voy a intentar a enviar los enlaces correctamente. Déjame ver si hay alguna pregunta. ¿Qué tipo de licencia requieres para todo eso? Nadie. Lo increíble, Nelson, nadie. Me voy a compartir aquí de nuevo mi pantalla. Solamente necesita utilizar tus credenciales de email, si posible de Microsoft. Me voy a compartir de nuevo mi pantalla. Solo un minuto. ¿Dónde? Déjame ver. Creo que não consigo mais compartilhar minha pantalla. Pero solamente necessita, Nelson, empezar a utilizar Microsoft Learning, es listo, y agregar tu email de Microsoft y aprender de gratis. Una otra cosa muy importante que me gustaría de compartir con todos ustedes, por ejemplo, yo terminé de hacer un entrenamiento gratis en Microsoft Learning. Hay una parte de la configuración en Profile que se puede bajar ¿cómo se habla, Abrió? Una certificación que se puede agregar en tu LinkedIn. Entonces, eso es tremendo, es súper, porque la certificación viene con la asignación de Satya Nadella. Entonces, es buenísimo. Entonces, ahora se puede sacar, se puede bajar las certificaciones de cada entrenamiento gratis que termine adentro de Microsoft Learning. Es demasiado, para mí es re bueno, porque viene justo con tu nombre. Mira, Abreu Ureña terminó tu curso de C# fundamentales y abajo la fecha, la hora que terminó y abajo la asignación de Satya Nadella. Entonces, que se puede agregar en tu resumen, por ejemplo. Entonces, mira, genial. Déjame ver si hay otras preguntas. Para las personas que vienen empezando en desarrollo de app, ¿por cuál le recomendarías empezar? Fernanda, yo estoy trabajando en la tecnología por casi 10 años. Entonces, Python
JavaScript o hasta mismo Java o C Sharp, cualquier de estas cualquier de estas cuatro lenguajes son re buenas para aprender. Pero, por ejemplo, imagínate que vas a empezar a estudiar, se vas a trabajar con C Sharp. Me gustaría ser una desarrolladora backend. Pero en algún momento te vas a tener que saber a desarrollar JavaScript, porque tienes que hacer la comunicación con la parte de frontend. Entonces, yo trabajo aquí en Microsoft con JavaScript, entonces me voy siempre a hablar, mira, aprenda primero JavaScript, porque en algún momento, te vas a tener que trabajar con Python con JavaScript, C Sharp con JavaScript, Java con JavaScript. Entonces, JavaScript tiene, por ejemplo, la parte de frontend y backend. Entonces, aprende primero JavaScript y después se puede partir para aprender otro lenguaje, como por ejemplo C Sharp, Java, lo que sea mejor para vos. Déjame ver outra pergunta de soft skills, porque podemos falar também de soft skills aqui, se queres. Hay unas dos preguntas. Dale. Sí, Valeria nos pregunta, ¿nos puedes mostrar por favor cómo activar el profile que Buena comentaste pergunta. sobre los certificados? Y también hay otra, ¿con qué framework recomiendas empezar para JavaScript? Estoy entre React y Angular. Uau, há muito trabalho agora para desenvolvedores que sepam React. Então, te recomendo um montão React. Pero, para ser um bueno ou uma buena desarrolladora, uma pessoa desarrolladora em React, tiene que saber muito bem JavaScript. Então, intente aprender JavaScript. Eu criei, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Na verdade, eu não consigo compartilhar, mas eu posso compartilhar aqui um treinamento que eu criei de JavaScript para principiantes. Déjame compartir aqui. Creio que seja importante para a gente. Sí, los enlaces no están, no están quebrados, se corta, sí, se corta. Pero me voy a compartir un entrenamiento que yo creé en español de JavaScript. Y son más o menos 40 videos en español. Entonces, déjame mirar aquí, déjame compartir. Solo un minutito. Aquí. Entonces, se puede agregar-me a achar em YouTube. Eu criei o treinamento de JavaScript em espanhol e há outras pessoas da comunidade que participou deste treinamento também. Então, é um treinamento para saber a parte mais básica de JavaScript até a parte intermediária de JavaScript. E o melhor, este treinamento de vídeos estão integrados com alguns treinamentos de JavaScript de Microsoft Learning. Então, é perfeito para fazê-los. Uma outra pergunta, para o desenvolvimento de um CRM, que linguagem recomendas base de dados? CRM, sabe alguma cosita sobre CRM, Abril? La No, verdad, no sé. CRM creo que es un sistema más privado, ¿no? Creo que Mm, JavaScript, ¿no? Yo no, nunca trabajé con CRM. creo que vendría siendo, me acuerdo de uno, pero no estoy segura, la verdad no estoy segura, pero si quieren nos pueden contactar a través de nuestro Twitter y con todo gusto, teniendo ya la Sí. información a la mano, se los proporcionamos sin ningún problema. Ah, perfecto. Últimamente se está pidiendo mucho .NET Core con Angular. Sí, hay mucho trabajo para personas desarrolladoras que sepan, por ejemplo, C Sharp o .NET con Angular. Entonces, es muy común de mirar esto. ERP, CRM son sistemas. Sí, 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 yo lo sé, pero yo no sé qué adentro con el lenguaje que se puede manejar, así que no consigo contestarte porque yo siempre trabajé con lenguaje que se trabaja con la web. Entonces, ¿cómo puedo colaborar en proyectos open source? Christopher,
Si quieres, yo tengo un blog post, en cómo se pueda a colaborar en un proyecto no open source. Entonces, un primero tip que yo puedo darte es mirar adentro de los repositorios que te quiera colaborar y mirar First Issue, por ejemplo, y empezar por ahí. Entonces, es la mejor manera de apoyar un proyecto open source. Yo, por ejemplo, apoyo algunos proyectos open source traduciendo de inglés para portugués o inglés para español. Es una manera también de colaborar con proyectos open source. Yo, si mirar, por ejemplo, hoy, web sitio de React, todo traducido para portugués, es porque yo y junto con la comunidad brasileña traducimos para portugués. Entonces, mira, es una manera también de contribuir con la parte de open source. No hay un lenguaje específico para desarrollar en CRM, entonces con Dynamics yo ya miré una persona, un amigo mío usando JavaScript. Entonces, yo no sé. ¿Cuáles serían las principales habilidades blandas que le recomendarías a los que vienen empezando en el mundo de la programación? Wow, la humildad, que sea muy curioso y tiene que estudiar todos los días, no solamente uno día, 8 horas seguidos, pero un poquito todos los días. Por ejemplo, yo estoy leyendo, ¿se habla leyendo? Este libro. Entonces, yo compré este libro más o menos 3 años atrás, pero yo nunca empecé a leer este libro. Pero yo decidí, no, yo quiero terminar de leer este libro. Entonces, yo uso un cronómetro, 30 minutos por día, y empiezo a estudiar, a leer este libro. Hace lo mismo. Yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo para hacer, pero dedica más o menos 30 a 1 hora por día para estudiar. Es muy importante. jQuery para un principiante, JavaScript. No, te olvides de jQuery. No, no. Olvídate de jQuery. No. Intenta aprender, por ejemplo, JavaScript muy bien y después te puede elegir, por ejemplo, Angular, React o hasta mismo Vue.js. I love Vue.js a lot. Hola, Glaucia, ¿cuál es el nombre del libro? Gracias. Código Limpo. Es re bueno libro. Recomiendo para todas las personas, sea estudiante, sea una persona nueva en la programación, sea una persona con mucho tiempo con mucho tiempo en la programación. Es un libro muy importante que tiene que tener en tu cuarto. Código Limpo. Me voy después a pasar la información en mi Twitter, si quieres. Creo que terminamos esta sesión, ¿no? Sí, creo que ya estamos por finalizar. Sí. Creio que sim. John Papa, vamos dar olá para John Papa. John Papa, hello. Hola, John. Mi user em Twitter é Glaucia_Lemos86. Achar, eu creio muitos conteúdos em português, pero em espanhol também. Pode mandar-me direct messages por Twitter. Me gusta contestar a las personas, a la gente. Me gusta apoyar y ayudar a la gente. Entonces, qualquer duda con respecto, por ejemplo, hard skills o hasta mismo soft skills, puede hablar conmigo que me voy a tener un mayor placer de ayudar a todos ustedes, ¿ok? Ureña, ¿te gustaría hablar otra cosita? No, nada más que agradecer a todos por su tiempo, agradecemos mucho, sabemos que el tiempo de todos ustedes es muy valioso, así que agradecemos que hayan estado aquí con nosotros y compartido un poquito de su tiempo y esperemos que realmente toda la información que les hayamos compartido pues se pongan de una vez en práctica en ello y que les sirva para futuros proyectos. Ya los queremos ver. Si hacen alguno, pues nos etiquetan en Twitter. Estaría súper cool verlos. Pues muchas gracias y gracias a ti, Glaucia, por todo. No, yo que te agradezco. Y gente linda, buenos días, que tengan un bueno
evento de Microsoft Build. Y de nuevo, si quieres, puede me procurarme adentro de Twitter. Yo quiero ayudar a la gente a ganar mucha plata, a ser buenísima desarrolladora y a comprar tu auto, comprar tu departamento, aprendiendo junto con la tecnología. ¿Dale? Entonces, gracias. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Bye.